Eh, a ver, uno puede ingresar la preceptora, dice. Micrófono, cualquier cosa escribo. Ya le mando el link a la preceptora. Aguante un ratito. Profe, ya se lo mandé al dibujo, ¿A qué dibujo? al TP1, el de la clase pasada. Ah, bueno. Disculpe, profe, dicen mis compañeros que no los acepta. ¿A quién? Juan Pablo Castillo Era está yo, profe, intentando. ya entré. A ver, Ahí está. Castillo Juan Pablo encima. Bueno, escucha una cosita. Este es el enunciado. Bueno, ya me salgo del Meet porque ya no voy a ver el Meet, así que si alguno se quiere conectar, me avisan. Eh, miren, este sería el enunciado, el tema, el enunciado del problema. Acá deberían poner ustedes tema y en el rótulo ponen seccionamiento de cono. El radio mide 20, la altura mide 60, o sea, la altura es el triple del radio. Y lo seccionamos con algún Disculpe, profe. plano que ustedes pueden elegir el que quieran. Que sea un plano así, que sea un plano así, como quieran, pero pueden hacer cualquiera hasta que yo dé de manera precisa cuál sería el plano. Si no le digo nada, eligen ustedes. Alguien tiene abierto el micrófono y hace un poco de ruido. No sé quién es. Sí, profe, le quería hacer una consulta. Vildosa Santiago. Sí, consulte. Usted nos pidió que tengamos proyecciones de una esfera y de un cono para hoy. Exacto. Bien ahí. Que es primer parte. Vamos a hacer la del cono primero. Bueno, este es les repito, el tema, que ustedes deben dibujarlo todo con regla. ¿Estamos? Aprendan a remarcar con compás, que no es fácil. Apoyan, tienen que venir remarcando, no que se note que no sea línea suave. Y ahí tienen que hacer las proyecciones. Bueno, yo hice la proyección derecha, no sé cuál le pedí a ustedes, ya ni me acuerdo, pero hice esto así. Y bueno, y voy a seccionar este cono, lo voy a seccionar con un plano. Profe, Señor, en el ejemplo que usted nos dio en la otra clase era al revés, era la vista lateral izquierda. ok, lo cambiamos, es lo mismo, ¿no? Pero bueno, lo cambiemos, así no se confundan, y lo ponemos para acá. ¿Listo? Ahí está. Entonces, a este seccionamiento lo voy a poner al revés, porque si no, voy a estar dibujando mal, ¿no es así? Ahí está. Y bueno, y siempre con las flechitas que nosotros le ponemos a esto, que es justamente para que indiquemos la parte que sale. Porque yo con la línea de seccionamiento estoy indicando lo que secciono, pero me falta indicar con flechas, cuáles son, qué parte sale y qué parte no. Porque hay veces en que sale la parte de abajo. Entonces, bueno, lo secciono así. Acá puse en cualquier lugar y quiero explicarle el método. Como yo tengo que ver el seccionamiento, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ver la vista de frente ¿de dónde? La tengo que ver al revés, ¿así? La tengo que ver desde aquí. Tengo que hacer la vista lateral izquierda. Esta es la izquierda, entonces la vista de frente y la vista de planta voy a hacer visual desde acá, para así proyectar todos los puntos que tengan que proyectar. Entonces yo miro de esta manera el cuerpo, de izquierda. Antes de empezar con el seccionamiento como nosotros lo vamos a hacer, les quiero mostrar cómo hay cosas que se repiten, que ya hemos visto con cilindro, que son exactamente las mismas. ¿Cuáles son esas? Cuando el seccionamiento me corta la envolvente, encuentro un punto sobre el eje. Eso lo habíamos visto ya acá en cuerpo en cilindro. Entonces ahí encuentro un punto. Este punto que me da la intersección de la envolvente con el seccionamiento lo encuentro en el eje en la proyección. Seccionamiento corta envolvente, el punto sobre el eje. Lo mismo hago con el eje. Cuando el seccionamiento me corta el eje, ¿a dónde encuentro los puntos? ¿Quién me puede decir? En la envolvente. En envolvente.
En la envolvente, perfecto. Y ahí son 2 puntos, porque tengo 2 envolventes. O sea que estos son 2 puntos, solo que uno está detrás del otro y no lo veo. Pero estos son 2 puntos. Y falta el último punto que es cuando corto la envolvente, Disculpe, nuevamente profe, acá corto eje. Sí, un compañero quiere entrar. voy a hacerlo entrar. ¿Quién es don Naranjo Lautaro? Ahí está. Entonces, acá me quedo en cualquier lugar. Eso pasa por cambiar de pantalla. Entonces, donde corto la envolvente con el seccionamiento, corto aquí. Esto lo dejaré en rojo para que no se confunda. Ahí está. Este es el plano de seccionamiento. Corte envolvente, corto eje, punto sobre envolvente. Acá corto envolvente, punto sobre el eje. Y acá ya podríamos corregir esto, que en donde yo al plano de seccionamiento lo tengo que limitar al cono. Afuera no me corta nada. Entonces este es el plano de seccionamiento real. Y ahí ya encontré 4 puntos que me sirven para trazar lo que también va a ser una elipse. Esto va a ser una elipse. El seccionamiento de un cono, una de las figuras que encuentro es elipse. Ahora, a diferencia del cilindro, en donde en el cilindro yo encontraba todos los puntos sobre el círculo, todos estos puntos me daban sobre el círculo y por tanto el seccionamiento de cilindro coincide el seccionamiento con el círculo. Todos los puntos me daban acá. Ahora con el cono no pasa eso. Con el cono es distinto. ¿Qué tengo que hacer yo? Ahora sí, a estos puntos que encontré, trasladarlo a la vista de planta, porque no es tan inmediato como era en el caso del cilindro. Este primer punto que yo encontré lo traslado para la vista de planta. Voy a poner línea suave, así no nos mareamos un poco. Después pondré color cuando haga falta. Traslado, proyecto. Recuerden que tienen que hacer esta línea ustedes. A este punto lo proyecto a la vista de planta y no sé dónde está acá, porque me falta proyectar este, que justo es en el eje. Entonces, como ya lo tengo proyectado, no dibuje de nuevo, encuentro que ese punto que yo veo en la vista de frente y en la vista lateral, este punto que lo encontré rápidamente, digamos. Ahí está. Este punto que yo encontré sabiendo eso. Corto envolvente, corto en el eje. Traslado estos 2 puntos, los proyecto a la vista de planta, proyecto esto y obtengo ese punto ahí, que no me coincide con el círculo. Lo mismo hago con el otro punto, el caso del envolvente. Proyecto para abajo, a este punto lo proyecté para aquí, lo encontré sobre el eje, obviamente tiene que seguir sobre el eje y encuentro el otro punto acá. ¿Está claro eso o quieren que lo repita? Así podamos seguir avanzando. Está claro, profe. Bueno, ¿nadie quiere que le explique de vuelta? No tengan vergüenza, ¿no? Pregunten ahora que es el momento. Estoy cargando el celular, por eso no activo la cámara, porque tengo muy poca batería. Ya enseguida voy a activar la cámara. ¿Qué tengo que hacer? Lo mismo con estos 2 puntos. Proyectarlos. Los proyectos los tengo que llevar a la vista de planta, porque ahí no los tengo. Lo tengo en la vista de frente, lo tengo en la vista lateral y me Profe, falta en la vista de ¿por planta. qué? Señor. ¿Por qué proyecta de la vista lateral hacia la vista de planta? ¿Y por qué no? Si son proyecciones, son todos puntos que tienen que ver uno con otro. Yo puedo proyectar la altura de la vista de frente hacia la vista lateral o puedo hacerlo al revés. Puedo proyectar de la vista lateral a la vista de frente si es lo mismo. A este punto que lo tengo aquí, si yo lo encuentro acá, lo proyecto para acá. Pero a este punto yo lo encontré aquí primero, entonces lo llevo a la vista de planta. Es lo mismo. Proyectar de una vista a la otra sí es todo lo mismo, es un mismo cuerpo. Entonces, si lo tengo en 2 vistas, lo encuentro en la tercera y en la cuarta. Después de acá, si yo quiero, si yo le pidiese, puedo llevar estos puntos a la otra vista, a la vista lateral derecha que no estamos usando ahora. Voy a borrar por el momento esto para no confundirlos. Recuerden que estoy viendo desde aquí. Lo voy a poner afuera, así no moleste. Bueno,
Entonces yo ahora, ¿qué hago? Proyecto este punto. A ese punto ya lo proyecté, lo traigo a la vista lateral, hago líneas largas porque no sé dónde me tocará. Y bueno, este punto, ¿dónde estaba en la vista de frente? El eje. Ah, buenísimo. Entonces van a quedar sobre el eje los otros dos. Entonces, la elipse en la vista de planta me queda aquí y me queda acá. Eso es lo que hice. Acá marqué el ángulo diametral, perdón, el plano diametral verde. Hice la vista verde para que vean que es ese plano. En la vista de planta, este plano es este. Siempre la línea de eje se la hace un poquito más grande que el cuerpo, pasa la línea de eje del cuerpo, el plano diametral más vale que llega hasta aquí. Y bueno, como uso la misma línea, eso me representa el plano diametral. Bueno, ya encontré 4 puntos, los puntos tal vez más importantes de la elipse, ya los encontré, sin haber hecho ningún método particular. Solamente recordar que eso, corta la envolvente, encuentro un punto en el eje, y ese punto lo proyecto a la vista de planta y encuentro los puntos en las 3 vistas. Están todos los puntos. Bueno, ahora que tengo que ver un plano auxiliar. Yo cuando trabajé con el cilindro, yo usé este plano auxiliar, el plano auxiliar vertical, porque realmente me conviene, porque es un rectángulo, es una figura sencilla. Yo también podría haber usado otro plano como ser el plano horizontal. Yo si hubiese cortado al cilindro con plano horizontal, encuentro círculo, ¿no es así? Si yo corto algún cilindro con planos horizontales, lo corto así, voy a encontrar un círculo. Y si lo corto con un plano inclinado, encuentro una elipse. Entonces esas 3 figuras yo encuentro en un cilindro. Si el plano es paralelo al eje del cilindro, me da un rectángulo. Si el Profe, plano perdón, hay un compañero que pide que lo acepten. Felipe Torrego. Efectivamente. Ahí está. Buenísimo. Entonces, si yo corto el cilindro con un plano paralelo al eje, encuentro un rectángulo que está en color rosita acá, en color magenta. Si corto el cilindro con un plano perpendicular al eje, acá el eje es vertical, acá lo voy a dibujar para que lo veamos, le voy a poner un colorcito para que vean cuál es el eje, es el eje de revolución del cilindro, ahí está que está acá, vamos a cambiar de color, ahí está. Si el plano es perpendicular, encuentro un círculo, que acá lo veo como elipse porque está en la perspectiva. Y si el plano es inclinado, encuentro una elipse. Esas 3 figuras encuentro yo cuando corto un cilindro. Círculo, rectángulo o elipse. El cono tiene muchas más figuras que ya vamos a ir viendo una por una. Pero yo tengo que encontrar una figura sencilla para que me sirva como plano auxiliar. Y esa figura, la voy a poner en rosita, es un plano que me corta a la base en cualquier lugar, acuérdense que yo elijo en cualquier parte hacia un plano auxiliar, y ese plano auxiliar debe pasar por la cúspide, por la punta del cono. Este plano auxiliar nosotros vamos a usar para el cono. ¿Y qué particularidad tiene este plano? Que es un triángulo. No tiene otra forma más que triangular. Si yo corto un cono pasando con un plano justo por la punta y lo corto hasta la base con la línea recta, esa figura es un triángulo. Cuando yo hacía con el cilindro, ¿qué veía? Veía una línea, porque es un plano vertical. Ese plano que yo usaba, que acá está dibujado en color magenta, cuando hago la vista de planta veo esa línea. Esa línea coincide con esta y con todas las líneas del plano, y ese plano lo veo como línea. Pero acá como está inclinado este plano, ahora cuando haga yo la vista superior, cuando yo vea de arriba, voy a poner el ojo ahora arriba. ¿Por qué no rota esto? Capaz que sí, yo no lo veo. Ahí está. Entonces veo de arriba ahora para hacer la vista de planta. A esta línea ya no la veo como línea, la veo como plano, como un plano triangular. ¿Cómo encuentro ese triángulo? Donde ese plano auxiliar me cortó a la base, aquí, dibujo, lo proyecto a la vista de planta.
Ahí está. Ese segmento solamente me abarca la parte del círculo. Ahí estoy yo estoy encontrando la base del triángulo. Lo he proyectado a ese punto y encontré la base. ¿Dónde está la punta del triángulo? En el centro. O sea, está aquí. Ese triángulo, yo acá lo veo como línea, porque es un plano. Entonces esta línea coincide con la de atrás y todo ese planito que yo acabo de dibujar ahí, ese plano triangular, es el plano que yo voy a usar para resolver el problema de ese plano que está ahí. Ese plano que lo acabo de pintar es esa línea porque lo veo como línea. Entonces, ¿cómo hago? Lo mismo que sé con cilindro, donde el plano auxiliar me cortaba el diseccionamiento, lo proyectaba para encontrar en el plano auxiliar los puntos. Entonces, esta línea de proyección, la voy a poner en suavecita, me permite encontrar dos puntos que son justamente donde corta a los lados del triángulo. Ahí está. Ahí encontré dos puntos. Entonces la elipse ya empieza a tomar forma. Usando este triángulo que puse esta línea en cualquier lugar. En cualquier parte. La puse en un lugar arbitrario. Voy a hacer con otro plano ahora. Tiene que pasar por la punta y lo voy a hacer pasar para que sea un punto importante que me sirva. Lo voy a hacer pasar por aquí. A este que está acá ya lo pongo en forma auxiliar para que no se confundan y vean que me da otro triángulo. Porque ahora ese plano auxiliar me corta la base del cono aquí, proyecto para abajo, ahí encuentro el segmento que es la base del triángulo, justamente donde me corta al cilindro, al círculo, a la vista de planta. Ahí está. ¿Qué hago? Dibujo el triángulo. Bueno, es otro triángulo. Ese. Yo usé primero este, encontré los dos puntos, ahora uso este. ¿Cómo encuentro esos puntos? Bueno, donde me cortaba el plano auxiliar a la línea de seccionamiento, bajo una línea vertical hasta que me corte a los lados del triángulo. Y ahí encuentro este punto y encuentro ese punto. Entonces esta línea la hago suave, dejo marcado el triángulo que usé yo como triángulo auxiliar y ahí ven que ya estoy encontrando la forma de la elipse, ¿la ven? Ya la tengo. Y bueno, si hago más plano, encuentro puntos para este lado para dibujar la elipse completa. ¿Qué me falta hacer? A estos puntos que yo acabo de encontrar sobre los planos auxiliares, los tengo que proyectar a la vista lateral. Entonces esto capaz que ustedes sí lo encuentran familiar, de que proyecten de la vista lateral a la, perdón, de la vista de planta a la lateral, y no como hacía recién yo que proyectaba de la lateral a la planta. Y sí es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Proyecto esos puntos que yo les recomiendo que vayan haciendo de uno en uno, no como yo que estoy haciendo dos simultáneos, porque esto confunde. Cuando empiezan a tener tantas líneas acá, confunde. Y acá subo de forma vertical. Hay otro método que sube inclinado, pero no les quiero mostrar porque no los quiero confundir. Primero sabrán este método, después vemos otro que realmente puede ser útil o no. Entonces, bueno, donde me cortaba a línea de seccionamiento, trazo las líneas auxiliares para encontrar los puntos. Entonces, bueno, ante tantas líneas que ustedes van a tener, tengan mucho cuidado porque es muy fácil confundirse. Tengan cuidado. Entonces tienen que decir, bueno, primero voy a buscar este punto, que lo tienen que seguir. Lo tienen que seguir con los dedos, con la mano, con la escuadra. Llego para aquí, doy la vuelta,
subo es esta línea y yo había hecho la que estaba de arriba. Sería esta. Bueno, la otra va a ser esta, si hago lo mismo, con sumo cuidado, y voy viendo la forma que ya está teniendo la elipse. Tal vez aquí sería muy bueno conseguir otros 2 puntos para ver bien la forma, y tal vez acá también. Recuerden que esta es la envolvente. Bueno, si ya veo la forma, haré otro plano auxiliar por acá para encontrar otro punto de paso que me puede ser útil. ¿Han entendido? ¿Necesitan que explique de nuevo algo? Esa repetición de planos tiene que cumplir siempre esa condición. Pasar por la cúspide del cono. Si Profe, pasa por la cúspide del cono, es un triángulo. Si no, no lo es. profe, Pregunte. ¿Sí? ¿me podría volver a explicar de cómo se arman los triángulos? Sí. Lo explico con este último plano que hice aquí. Voy a poner las otras líneas en suave para que no se confundan. Estas todas son suaves. Siempre son suaves, ¿no? Recuerden que estas líneas de construcción son líneas suaves. Y yo les repito, tengo que ver estas líneas. Todas, así como las ven. Si alguna es más larga o más corta, no importa, la cosa es que la usen bien. Por supuesto, hagan las líneas necesarias, no se pongan a dibujar de más. A veces no se sabe dónde termina, la hacen más larga, después la pueden borrar. Esta línea, por ejemplo, que yo la usé hasta el eje, bueno, la hago cruzar un poquito. Por eso lo van a saber cuando vayan ustedes practicando hasta dónde hacen la línea. Bueno, ahora uso este plano. ¿Quién me preguntó esto? Que explique de nuevo. ¿Quién fue? Yo, Ferreira No, José Ignacio. Ferreira. Bueno, Ferreira. Acá usé un plano. Lo usé de este lado al principio, ahora lo uso de aquí. ¿Qué hago para encontrar el triángulo? ¿Dónde? Ese plano me corta la base del cono. La base del cono. No se vayan a equivocar, porque yo voy a dibujar cono, prisma, voy a dibujar una esfera. Tienen que buscar la base del cono. Bajo con la base del cono hasta la base del cono, que es este círculo. Entonces, ¿dónde encuentro el triángulo ese? Bueno, justamente donde corto el círculo. Esa es la base del triángulo. Esta base acá la veo como punto. Esto es un punto. Pero es una línea. Bueno, ahora ¿qué tengo que hacer? Buscar este otro punto. ¿Y ese otro punto dónde está? En el centro del cono. Está aquí. Entonces dibujo el triángulo. Ahí lo tengo el triángulo. Bueno, ¿qué tengo que hacer ahora? Proyectar donde me cortó ese plano auxiliar al plano de seccionamiento, llevo una línea horizontal para la vista lateral y una línea vertical para la vista de planta. Estas son líneas suaves como todas. Bueno, ¿dónde encuentro los puntos? Donde esa línea que acabo de hacer, esa línea vertical que está acá, esta línea vertical me corta los lados del triángulo. Aquí. Ahí está la elipse. Si la pueden ver claramente, la dibujan. Si le falta algún punto, buscan un plano más. ¿Qué tengo que hacer ahora con este punto? Trasladarlo a la vista lateral. Porque en la vista lateral no lo tengo. Entonces lo traslado. Es conveniente que hagan punto por punto, porque si no se marean. Ahí lo van haciendo más prolijo. Van controlando cuál es la línea que tienen que subir, no hacer todas juntas. Esta. Y se intersectaba con esta. Entonces ahí tengo el punto este. ¿Está, Ferreira? Sí, profe, gracias. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Proyectar este, obviamente. Y ustedes podrán ver que el triángulo es una figura simétrica. Acá tengo una figura simétrica, o sea que los puntos que encuentro son simétricos. Este es el eje de simetría de la elipse de la intersección del cono. La mitad de arriba es espejada con la mitad de abajo. Subo esta línea y encuentro el otro punto. ¿Qué tengo que hacer ahora?
dibujar la elipse, que yo lo voy a hacer medio así nomás, porque bueno, tengo que ir más o menos rapidito. Dibujo la elipse. Ustedes eso lo tienen que hacer de varios intentos, no le va a salir la elipse tal cual como voy haciéndola yo con un programa de dibujo. Entonces, ahí está. A esta elipse la voy a poner en rojo para que vean que es el plano de seccionamiento que tengo que hacer, rayarla. Ahí está rayada. Este plano de seccionamiento, una parte queda remarcada, otra no, porque esta parte de arriba desaparece, queda en suave. Lo mismo pasa con esto. Corto la envolvente, desaparece la envolvente. Entonces el cono me queda en la vista de frente como si fuese un trapecio. Estos son líneas auxiliares. Ese trapecio, un trapecio deforme, un trapecio irregular. En la vista lateral pasa lo mismo. Estas líneas no siguen porque yo la corté aquí. El eje me representa la vista lateral, entonces el plano envolvente queda así. Desde acá para arriba no existe, de acá para abajo sí, porque yo aquí lo corté. Para arriba no existe, de ese punto para arriba no está, lo saqué, y para abajo. Entonces me queda la vista lateral izquierda, porque es la que yo tengo que ver. Si yo hubiese hecho la vista lateral derecha, ¿cómo se vería este dibujo? Y bueno, se hubiese hecho con el mismo método, obviamente. Con líneas no visibles. Quedaría una parte con línea de trazo, porque obviamente hay partes que no se ven. Entonces, ¿qué pasaría? Esto queda en suave. A esta parte de arriba sí la veo, pero la parte de abajo no. Y como no veo el plano de seccionamiento, no se lo raya. Yo lo rayo solamente cuando lo tengo. Entonces, que tengo que dibujar esta parte de esta curva, me va a quedar con vista, con línea de trazo, y otra con línea llena. Entonces esto quedaría dibujado así. Ahí. Entonces esto me queda remarcado. Ahí ya lo pinto del color que va. Y esto me queda en línea de trazo. Por lo tanto, esta vista lateral derecha no me sirve, no es muy útil. Ahora sí lo veo claro, pero cuando el cuerpo es complejo, no sé qué curva es del cuerpo y qué curva es de seccionamiento. Acá sí lo veo bien. Y bueno, y acá obviamente hago lo mismo. Tengo que también trazar la elipse con todos esos puntos que tengo. Y si no me queda muy bien la elipse, puede que necesite otros puntos más. Cuanto más puntos tienen, la elipse sale mejor, obviamente. Si hubiese querido trazar la elipse con los puntos, eso que tenía al principio, esos 4 puntos, y muy bien no iba a quedar. Entonces esta elipse la tengo que rayar, porque es un plano, es un seccionamiento, y lo remarco. Lo pongo en rojo, porque bueno, así estoy representando el plano de seccionamiento, y estas son todas líneas suaves. Eso es seccionamiento de cono. Si alguno de ustedes, por ejemplo, me dibuja el seccionamiento de cono sin las líneas auxiliares, para mí el dibujo está copiado. Si yo a ustedes le hubiese hecho esta elipse sin todas estas líneas que realmente parecen molestas, pero no lo son, ustedes no hubiesen entendido nada, y yo tampoco. Si ustedes presentan esto, por más que esté perfecta esa elipse, para mí el dibujo está copiado. Yo tengo que ver todas estas líneas que me muestran cómo han trabajado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?
Hola, profe. Disculpe, profe, Castillo, ¿qué es lo Castillo Juan. último que hizo? Porque se me salió la reunión porque me cortó el internet. Solo ¿Qué es fue lo último? marcar y rayar. Claro, remarcar el plano de seccionamiento, borrar las líneas, no borrar, no remarcar las líneas que están por arriba. Cuando yo encontré los puntos sobre el envolvente, ese punto, justamente ese punto, me marca este punto muy importante, el más importante de todos, la parte que no tengo que remarcar de la línea envolvente y la que tengo que remarcar. De ahí para abajo Perfecto. remarco, de ahí para arriba queda suave. Y acá lo mismo. De ahí para abajo Muchísimas gracias, marco, profe. queda suave. Y esta no la dibujo, yo acá lo hice más que nada para que ustedes vean cómo queda, pero recuerden que esto yo no dibujo, no hago la vista lateral que no me sirve. Es igual que esta espejada, algunas líneas de trazo, otras líneas marcadas, pero yo tengo que hacer una vista lateral, la proyección. Esto no va a ser un práctico, es bueno que lo practiquen, porque tienen que practicar en hacer esto. No crean que sale tan fácil así con la computadora, es medio fácil. Hacerlo a mano no es nada fácil. Entonces no va a ser un práctico, pero para quienes de repente tengan varias láminas desaprobadas y necesiten recuperar prácticos, puede servir esto como un práctico adicional. Así que háganlo prolijo y guárdenlo, no me lo presenten. No lo necesito. Bueno, ¿alguna pregunta? Así pasemos al tema 2. Ninguna pregunta. Bien ahí. Vayamos ahora entonces al otro seccionamiento. Al seccionamiento de esfera. Vengo para acá. Voy a copiar la vista de planta. Esta es la vista de frente, ¿no es así? Porque esto es, bueno, Profe, sí, disculpe, en la vista de planta queda una elipse, no se lo puede hacer con compás en el cono. no, nunca. Las elipses en ninguna parte tienen una parte que sea circular. Son figuras distintas. Entonces no se puede hacer con compás. Si lo hacen estaría muy mal. Está muy mal conceptualmente. Un profesor de matemática que entienda que ustedes creen que en alguna parte la elipse se asemeja o es igual a un círculo, le da un infarto. Entonces, no hagan eso porque no vayan a creer que eso se cumple. Por ahí parece, pero no es. Bueno, acá tengo la vista lateral de la vista lateral de la esfera, vista de frente, vista lateral y vista de planta. Ahora bien, ¿esta vista íbamos a hacer o la otra? Hola, Era La ahora, otra, profe. profe. ¿la otra? La otra era. Sí, sí. Sí, No, no sé profe. una yo hoy. Bueno, hacemos la otra. Aunque es lo mismo, ¿no? Pero bueno, hagamos la otra. Ahí está. Armo la otra vista. Esta va aquí. Proyecto hasta acá, como corresponde. Y voy a seccionar. Bueno, ¿cómo sería el enunciado de este ejercicio? Así. Por ejemplo, les doy la medida, las proporciones, por donde pasa, les doy un ángulo o no, le puedo dar medidas directamente, coordenadas. Ustedes para este ejercicio hagan cualquier línea. Si quieren la pueden hacer más abajo, más arriba, como quieran. La cosa es que para que practiquen es lo mismo. Este sería el tema. Yo a ese tema después le hago la vista de planta, la vista de frente y la vista lateral. Le aclaro algo. No sé si este curso, lo de segundo, no sé qué, por ahí me hacen así. Dibujan la vista lateral y la vista de frente así. Eso está mal. Es una proyección. Lo de abajo tiene que ver con lo de arriba. No dibujen en cualquier lugar. Incluso hay uno que me dibujaba las cosas más o menos así. Me hacía algo así, mira.
Así, ¿ve? Más chiquito. Como es lo mismo, es círculo, círculo. Pero no es así. Tiene que ser como es, de esa forma. Bueno, entonces hago el plano de seccionamiento. Voy a copiar este plano, lo haré pasar por algún lugar, por cualquiera, por ahí. Entonces, voy a seccionar esta esfera así. Acá me falta dibujar el otro eje. La esfera tiene varios ejes que son diametrales, contienen el diámetro. Bueno, ahí está. Igual voy a hacer una sola vista, no voy a hacer todas. Bueno, a diferencia del cono y del cilindro, yo cuando corto el cono de esta manera encuentro una elipse. Si lo corto verticalmente encuentro una hipérbola. Si corto con una línea paralela a la generatriz, más o menos paralela, encuentro una parábola. Hay un ángulo ahí que tiene que ver con este ángulo. Si corto así, encuentro un círculo. Si corto con un plano que pasa por el vértice, encuentro un triángulo. Después le veremos los nombres a cada una. Círculo, triángulo, hipérbola, parábola, elipse. Esta es la elipse. Entonces, con la esfera no pasa eso. Si yo lo corto con un plano a la esfera, imagínense una pelota, algo redondo, lo corto con un plano así horizontal, ¿qué figura encuentro? ¿Quién me dice? Una Un elipse. cilíndrico. Ajá, una elipse. A ver, Vildosa. Una elipse, profe. Bien, ahí, Franco López. ¿Qué opina usted? Herrera Cortés. Elipse, profe. A ver, todo conecta las cámaras, no quiero ver que estén atentos. Alejo Devia. ¿Qué figura encuentro si corto una esfera con un plano horizontal? Una elipse, perdón, tenía el micrófono apagado. Una elipse. Una elipse. Profe, Castillo Juan. Una elipse, profe. Estaba hablando Bien. solo. Preguntemos al sonriente, siempre sonriente, a Bella Otero. A ver, a Bella Otero, ¿qué figura encontramos? Una elipse, diría yo. Una elipse. profe, ¿Vale? una cosa, para mí sería un círculo. ¿Quién dijo círculo? A ver. Yo, profe, El también cilindro creo es que sería Emiliano. un círculo. López Joaquín, dijiste círculo. ¿Y quién más? Yo Herrera también y soy Lanzuri. Emiliano. Bien ahí. Herrera Es un Fabricio. círculo. Es un círculo. Si yo corto la esfera son una consecución de círculos de distinto diámetro, así todo un volumen de círculos, encuentro un círculo. Y si lo corto con un plano vertical, ¿qué encuentro, López Joaquín? Un plano vertical. Un círculo. Bien ahí. A ver, le preguntemos de nuevo a otro. Y si lo corto con un plano inclinado, ¿qué encuentro? Un círculo. Otro círculo. Elipse. Otro círculo. Justo Nicolás, ¿con quién estás peleando? No, profe, le estaba respondiendo en el caso de mi hermano. ¿Estás peleando a tu hermano menor? Bueno, se nota que estás renegando. ¿Qué encontrás cuando cortas la esfera con un plano inclinado? ¿Qué figura? ¿100 cabezas? Con un plano inclinado, una parábola. Ah, una parábola. La esfera. ¿Vos, Pescado? 100 cabezas. ¿Qué encontrás cuando cortás una esfera con un plano inclinado? Un círculo. La Yuli, ¿me estás Y la preguntando? figura es la misma, así que sí, también sigue siendo un círculo. Sigue siendo un círculo. A ver, Yotero. Un círculo. Arias Leonardo. Lautaro Naranjo. Profe, disculpe si me pregunto y no estaba, es que justo mi mamá me llamó por una urgencia. Una elipse. Parece que Un círculo. una elipse o un círculo. Círculo. Parece que ustedes nunca han comido una naranja. ¿Han comido una naranja alguna vez? ¿Han cortado una naranja? ¿Qué encontraban? Una parábola. ¿Qué encontraban cuando cortaban una naranja? ¿Ah? ¿Encuentran? Un círculo. Ahora bien, encuentro siempre un círculo. Yo a la esfera la corte como la corte, con un plano, encuentro un círculo. Pero bueno, ese círculo en proyección puede ser círculo, puede ser elipse o puede ser otra figura. Entonces, bueno, yo voy a cortar a la esfera con un plano así.
A ver, así. Ese va a ser el plano que voy a hacer yo. Ustedes van a hacer otro. Y acá vamos a hacer lo mismo que hicimos recién sin saber qué plano auxiliar hay. El versito que hacemos como si fuese en el jardín que nos hacían cantar, ¿se acuerdan? Si corto a la envolvente, corto el eje. Cuando corto envolvente, corto eje. Cuando corto al eje, aquí, corto envolvente. Entonces traigo esos puntos, estos puntos rojitos que me indican eso, para aquí. Corte sobre eje y corte envolvente. Muy bonito. ¿Mm? Sin saber qué plano auxiliar uso. Corto envolvente, corto eje. Corto eje, corto envolvente. Esto que está acá lo dibujo como corresponde. Ahí. Y bueno, ¿qué tengo que hacer ahora? A estos puntos llevarlo a la vista de planta. Porque me pasa lo mismo que me pasaba con el cono. No me coinciden con el círculo, para nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Llevarlos a la vista de planta. Entonces, a este punto que tengo acá en la envolvente, tan cerquita, lo llevo a la vista lateral. Había alguno que se sorprendía por eso, porque yo lo llevaba de la vista de planta a la vista lateral, y si así es, ¿cómo va a ser? A ver, acá está medio mal. Mejor lo corrijamos ahora, antes de peor. Aquí hay unas líneas que no estaban coincidiendo. No, mejor hagamos el revés. Ahí está. Ahí está mejor. Entonces, bueno, ¿qué tengo que hacer? A este punto que yo encontré sobre la envolvente, lo proyecto a la vista de planta. Lo proyecto a la vista de planta, hago la otra línea aquí. ¿Hasta dónde? Hasta el eje, porque ese punto, este punto es este. Acá lo voy a repetir. Este punto que yo encontré en el eje, acá está en el envolvente, acá está en el eje y acá está en el envolvente. Este que está acá es un punto, dos puntos, un punto. Ahí están los dos. Y bueno, entonces cuando bajo este punto para acá, tengo que encontrar dos. Un punto es este, y el otro punto va a ser el otro que tengo que bajar desde la vista lateral derecha. Hasta aquí. Uy, qué bien dibujado que está esto. A ver. Ahí. Ahí está mejor, un poquito mejor. Lo proyecto. Acá hago lo mismo. Hago esta línea. Y encuentro el otro punto. ¿Hasta ahí está claro? Ahí. Hago lo mismo con los otros dos. Proyecto este único punto para abajo, que esto me coincide con el eje. Y este punto lo llevo para abajo. Esto lo llevo donde tiene que estar, aquí. Y este punto que yo hice acá es este. Lo proyecto y me da acá, donde se intersecta la línea vertical con la línea que yo proyecto y coincide con el eje. Y el otro punto que también coincide con el eje se cruza en este lugar. Entonces ahí tengo la elipse, los límites de la elipse que yo tengo que dibujar. Yo la elipse la tengo que dibujar entre esos 4 puntos. Y no voy a pretender hacer una elipse con 4 puntos. Acá están los otros 4 puntos. Bueno, ¿qué tengo que hacer ahora? Buscar más puntos con planos auxiliares. Y bueno, como recién han visto, haga el plano que haga, va a ser un círculo. Entonces, obviamente, en la esfera, los planos auxiliares son círculos. Entonces ahí no se podrían equivocar. No vale equivocarse porque es círculo. Entonces, ¿qué hago? Hago un plano auxiliar. Ahí. En cualquier lugar como, ya lo saben ustedes.
¿qué hacíamos? Donde el plano auxiliar me corta al plano de seccionamiento, bajo un punto. Cosa que ya han hecho, ya le he explicado varias veces lo mismo, en cono y en cilindro. Bajo un punto. Tengo que dibujar este plano auxiliar. ¿Y este plano auxiliar qué forma tiene? Círculo. Elipse, círculo. Un círculo. Bien ahí. Y justamente este es el radio, perdón, el diámetro. La mitad va a ser el radio. Bajo este punto para ver dónde me intersecta el eje, así encuentre el radio. Ahí encontré el radio. Ese es el círculo que yo estoy usando auxiliar. Este es el plano auxiliar que estoy usando yo. En el cilindro me daba rectángulo, en el cono me da triángulo, en la esfera tengo un círculo. Entonces, ¿dónde encontraba los puntos? Donde justamente esta línea me intersectaba, encuentro un punto acá y un punto acá. ¿Qué hago ahora con esos puntos? Proyecto hacia la vista lateral. Tengo que proyectarlo hacia la vista lateral, porque lo encontré solamente en la vista de planta. Proyecto. Los proyecto para allá. Los proyecto para acá. Levanto verticalmente. Levanto verticalmente. Guarda con el cono, que porque ven que son planos inclinados, lo quieren levantar inclinado, y no es así, es vertical. Proyecto esta línea y encuentro esos dos puntos que encontré en la vista de planta. Profe, tengo una duda. Forma la elipse. Sí, te escucho. ¿Cómo era que se hacía el círculo de recién? Ya mismo te explico de vuelta. Te lo explico con otro plano, ¿querés? Bueno, Para que veas que es lo mismo. Así ya aproveche y haga otros planos y vayamos viendo cómo queda la elipse. Yo usé este plano auxiliar, perdón, este plano auxiliar lo usé en cualquier lugar. Bueno, ahora uso otro. Voy a usar, por ejemplo, este plano auxiliar. ¿Cómo encuentro el radio? Bueno, donde se intersecte ese plano auxiliar con algún envolvente del círculo, con esta o con esta, a ese punto lo bajo a la vista de planta. Donde me corta el eje, me está definiendo el radio. Ese es el radio. Ese. El otro radio era, bueno, más chiquito, que se cortaba justo aquí. El que vimos recién. Dibujo el círculo con este radio. Ese es el nuevo plano auxiliar que estoy usando. Que corresponde con ese. Donde me cortaba el seccionamiento, bajo un punto y encuentro otros dos puntos por donde pasa la elipse. Por aquí y por aquí. Y bueno, ya pueden seguir solos. ¿Profe? Sí. Pregunte. Esos círculos se lo hace con compás, ¿que no? Sí, señor. El que no me ha gustado. A ver, ¿quién me ha dicho que no? ¿Quién le preguntó, Chele? ¿Quién preguntó al final? Yo, profe. ¿Bobby Lozán? ¿O fuiste? Sí, le pregunté si se los dibujaba con Con compás. un compás. Y dijiste que no. No se dice que no, se dice no es así. Pero el que no es una palabra que bien. no. Bueno, entonces así. Se dibuja con compás. Todo con compás. No va a ser mano alzada un círculo porque es una locura. Así que bueno, ¿alguna pregunta? Franco López, ¿alguna pregunta? ¿Qué estás dibujando? No, profe, estaba haciendo las proyecciones. Bueno, acá hay una cosita que nadie me comentó y yo les comento ahora. A ver si se dan cuenta de algo. Yo usé planos horizontales. Muy bien. Cuando yo hice esto, que ya lo sabían ustedes, ya lo hemos visto, cuando corto el eje, encuentro puntos en el envolvente, ¿no es así? El eje, encuentro puntos en el envolvente, a diferencia del cono y del cilindro, la esfera tiene infinitos ejes de revolución.
Este es el eje que está acá, lo pongo en amarillo, pero también este es un eje. Nadie lo puede negar. En cambio, en el cilindro, yo no podría decir que otra línea es un eje. No podría decir que el eje es también este. No, el cilindro tiene ese eje. Ese que está ahí, vertical, único, no hay otro. El cono lo mismo. Pero la esfera no. La esfera es una figura tan particular que tiene infinitos ejes de revolución. Yo puedo dibujar, ya veremos en algún momento, cómo yo obtengo los cuerpos de revolución. Tiene algunas figuras que tienen que conocer, algunas líneas que son no muy particulares. Entonces acá pasa lo mismo. Cuando el plano de seccionamiento corta al eje, aquí, encuentro puntos sobre la envolvente. ¿Y cuál envolvente? La que me representa este eje, que es justamente la vista de planta. Entonces, sobre la vista de planta, encuentro puntos justos sobre la envolvente. Que estos puntos son indispensables para que ustedes tracen bien la elipse. En algún punto tengo que cortar la envolvente, si no, no podría dibujar. Y a esos puntos lo tengo que llevar a la vista lateral si es que me son útiles. Entonces, acá tengo inmediatamente 2 puntos más. Yo con el cono encontraba 4, ¿se acuerdan? Encontraba esos 4, y en el cilindro acá encuentro 6. Y por esa razón, también puedo usar planos auxiliares verticales. Si uso un plano auxiliar vertical, a este plano, ¿cómo lo veo en la vista de planta? Lo veo como plano, lo veo como línea. Pero sí lo voy a ver como círculo en la vista lateral. Entonces ahí tengo dibujado el plano auxiliar este. Este es el plano auxiliar. Y como hago el método, donde el seccionamiento me corta el plano auxiliar, voy para acá y encuentro 2 puntos más. Y esos puntos después los llevo a la vista de planta. O sea, ustedes pueden usar planos horizontales o verticales. Es lo mismo. Uno u otro, o los dos juntos, como más prefieran. A veces que conviene usar uno u otro, pero no varía mucho. Entonces con eso tienen que ustedes dibujar la elipse, que yo acá dibujaré la mitad, porque encontré la mitad de los puntos. Encuentro la elipse, que es un círculo en... Hola. Profe, no se le Soy escucha. el único que se le va Profe, no se trabado le al escucha. profesor, no, ¿verdad? No se escucha. No, al Profe, profe no ya se no se lo escucha. escucha. No lo estoy escuchando. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, Ahí sí, profe. entonces, aquí dibujé la elipse. Voy a poner en línea suave lo que está en línea como marcada, pero no es así. Entonces, bueno, tengo que dibujar la otra parte de la elipse, que yo la voy a hacer así nomás porque no encontré más puntos. Pero bueno, será más o menos por aquí, así feita nomás, para que ustedes vean cómo termina el dibujo. Dice dibujo. Una vez que tienen dibujada toda la elipse, ¿qué tienen que hacer? Remarcarla
y rayarla, ¿no es así? Bueno, esta está más fea porque tiene pocos puntos. Notaron la diferencia. No querían dibujar una elipse sin puntos porque me da cuenta. Y bueno, ¿qué falta ahora con esto? Rayarla. Veamos si lo puedo unir. Así lo puedo rayar, perfecto. Ahí está. Y bueno, también tiene que ver qué partes remarcan aquí, ¿no? No queda remarcada todo el círculo, obviamente. Yo acá lo corté a la esfera, al círculo, perdón. Entonces esta parte no tiene que aparecer. Queda así. Lo otro quedará, más vale en línea suave, porque tiene que dar línea suave, tiene que aparecer lo que era el cuerpo. Entonces el ejercicio queda a la vista de frente resuelta así. Todo lo demás es suave. Remarcado lo que hay que remarcar y suave lo que tiene que ser suave. Los ejes no se olviden. Y bueno, y acá lo mismo. Les dejo para que ustedes digan dónde tienen que remarcar la envolvente y acá dónde tienen que remarcar la envolvente. Eso ya lo dejé para que ustedes piensen un poco y no lo de todo yo resuelto. Entonces hacemos una sola vista. Esta no va a ir porque no hace falta. En algunas muy pocas ocasiones se dibuja. Ya veremos cuándo. En principio, ahora no. Así que bueno, este es el seccionamiento de esfera. Entonces les repito, esto no es un práctico. El práctico les explico la clase que viene. Les voy a dar un cuerpo compuesto. Ahora van a ver cuerpos compuestos. Va a ser un cuerpo formado por un cilindro y una esfera, un cono y un cilindro, esfera y cilindro. Puede ser una esfera con un hueco cilíndrico o un cilindro con un hueco esférico, un hueco cónico, y lo seccionamos a las dos figuras. Entonces van a aplicar siempre dos métodos para rectángulo, para círculo, cono y esfera. Y encontrar la forma y encontrar los planos de seccionamiento. Así que bueno, eso es lo que quería explicarles. Practíquenlo. No crean que es fácil, pero requiere práctica para trazar la elipse. Práctica en no confundirse con los puntos. En algún punto que ustedes encuentren mal y lo hagan así de memoria, si a este punto sin querer lo encuentran más abajo, bueno, cuando quieran dibujar la elipse, le va a quedar la elipse cualquier forma. Entonces ustedes tienen que darse cuenta que esto no está bien. Y no simplemente unir puntos donde le dé, porque obviamente le queda una cosa de forma y no se dan cuenta que se han equivocado en algo, se equivocaron una línea. Quien me dibuja esto ya sé que no sabe si es una elipse. Y una elipse no tiene esa forma. Por ahí saldrá medio puntiaguda, la harán con puntitas, pero tiene que ser una elipse. Eso tienen que ustedes ver con sus propios ojos, ir corrigiendo o viendo dónde llegan el error. Tienen que ustedes autocorregirse. Y eso lo hacen cuando son prolijos y a pesar de eso uno se confunde con las líneas. Bueno chicos, disculpen la demora, fue un problema que tuve, me quedé sin batería en el auto y sin batería en el celular. Sin batería. Así que bueno, unos changos me empujaron, arrancó el auto, me vine volando, cargué el celular y di clase. Por suerte tuve tiempo de explicar esto, así no nos atrasemos más. Este tema es de segundo año. Por eso me urge explicarle para que recuperemos algo de tiempo y podamos verlo del tercero. Hasta que arrancó la máquina, profe. Hasta que arrancó la máquina y las ganas. Así que bueno, hagan ustedes un ejercicio solos, en cualquier parte corten, como quieran, hagan la vista a la izquierda, derecha, hagan lo que ustedes quieran hacer. Y bueno, nos veremos la clase que viene. No voy a tomar asistencia porque no hay tiempo, y aparte yo llegué tarde, así que voy a poner a todos presentes. Y ¿preguntas? ¿Alguno tiene alguna pregunta, alguna duda? No, profe. No, profe, ninguna. ¿Todos han entendido? No, profe. ¿Todos han entendido Sí, todo? profe. Yo explico muy bien. Sí. Sí, ¿no? Sí, profe. Sí, La verdad que sí, ¿Ninguno tiene profe. preguntas? Sí, profesor. Evidentemente. Sí, Usted es un profesor picante, profe. picante. Ajá. Bueno, sí, ya cuando tengan la nota van a decir lo mismo. Bueno, apuren, digo, practiquen, no dejen de practicar porque esto es así, pura práctica. Nos Ok, vemos. profe. ¿Cuándo? ¿El miércoles o el jueves?
El miércoles a la Miércoles. mañana tenemos. El jueves. 10 de la mañana. El miércoles. Temprano, Miércoles. miércoles 8. A ver, Sí, el miércoles. que para ustedes son de segundo B. Tercero B, el miércoles a las 11 menos cuarto. Chicos, seguramente, para no hacerlo volver loco, empezaremos a las 11:25 en la sexta hora. 11:25 a 12:45. ¿Estamos? Así que va a Bueno, ser profe. así. Las últimas 2 horas Bueno, profe. y la de los lunes Ok, profe. serán las primeras 2 seguramente. Pero bueno, 11:25 nos encontramos. Bueno, Ok, profe. nos vemos. Chao. Nos vemos. Bueno, profe, nos Adiós. vemos. Adiós, profe. Hasta luego, Nos vemos, profe. profe.